Hola, buenas noches. Nuestro grupo está compuesto por María de los Ángeles Jiménez, Silvia Hidalgo y Jenny Vega. Nosotros vamos a hablar ahora acerca de nuestros resultados en la prueba corta número 1. En el primer problema nos pedían que calculáramos la frontera de posibilidades y recursos. Para hacer esto, lo que se hace es que graficamos en un gráfico de dispersión el eje, las dos columnas. En el eje X tenemos a la cantidad de alimentos, en este caso la unidad es libras por mes. En el eje Y tenemos la cantidad de protector solar producido, que la unidad es galones por mes. Con respecto a la frontera de posibilidades y recursos, nos dice la teoría que tenemos dos zonas. La que está a la derecha de la línea punteada que vemos acá con las esferas azules es la zona de eficiencia. La primera pregunta nos decía que si se producen 150 libras de alimento al mes, ¿qué tanto protector solar se debe producir para lograr la eficiencia de producción? Fijándonos en el gráfico, vemos que en esta cantidad de 150 libras por mes de alimentos, para lograr la eficiencia, o sea, que el punto quede del lado derecho del gráfico, necesitamos producir más de 76 bloqueadores, de 76 galones por mes de bloqueador solar. Con respecto a la segunda pregunta que nos dicen, si, ¿cuál es el costo de oportunidad de producir 100 galones de protector solar al mes? La respuesta es que el costo de oportunidad, haciendo la sumatoria correspondiente, es de 200 unidades al mes. Con respecto al ejercicio 2, nos preguntaban o nos decían que debido al incremento del combustible, las aerolíneas incrementaron sus tarifas promedio de 0,75 a 1,75 millas por pasajero y el número de millas por pasajero se redujo de 2,5 a 1,5 millones al día. La pregunta que nos realizaban era cuál era la elasticidad precio de la demanda de viajes aéreos en ese intervalo de precios. Entonces, empezamos con realizar nuestra tabla con nuestros datos obtenidos, donde obtenemos la cantidad tenemos, digamos, el precio, la cantidad de demanda, bueno, la cantidad de demanda y el precio, perdón, y obtenemos el porcentaje de variación. El porcentaje de variación lo tenemos con la fórmula del cambio de la demanda entre la valoración del cambio del precio, donde los datos serían la demanda 2, que serían los 2,5 menos el 1,5 entre el 2,5. Igualmente para el cambio del precio. Entonces acá obtenemos, como podemos ver, 0,40 y 0,67. Nos vamos al gráfico donde tenemos demanda versus precio y obtenemos una elasticidad menor a 1. Y cuando era menor a 1 nos decía que era inelástico. Entonces, la elasticidad del precio, ¿verdad? Como les decía, es 0,6, por lo que se considera inelástica. Luego, en el inciso B, nos decía que describe la demanda de viajes aéreos. Entonces, aquí obtenemos que el resultado muestra que la población en el corto plazo va a continuar comprando las millas aéreas, aunque el precio haya subido probablemente por una baja oferta en el mercado, pero en un mediano o largo plazo puede volverse elástica si se encuentran alternativas de solución al transporte. Con respecto al tercer problema, se nos da un plan de demanda de circuitos integrados para computadoras. Entonces se nos dan los precios y la cantidad demandada por millones de circuitos integrados. El precio es en dólares por cada circuito integrado. Y nos piden qué sucede con los ingresos totales. Entonces primero hay que calcular los ingresos totales, que sale de multiplicar el precio
por circuito integrado por la cantidad de circuitos integrados que se van a generar, ¿verdad? Entonces, este ingreso es en dólares. Nos dicen que qué pasa si primeramente, si el precio disminuye de 400 a 350. Entonces, en ese caso, el ingreso total nos estaría dando de 12.250 dólares en total, millones de dólares, porque la demanda es en millones. Y en comparación, digamos, con si se bajara de 350 a 300 dólares, ahí más bien nos va a disminuir el ingreso. Entonces, esto se ve reflejado porque al final no es una variable constante, sino que es una gráfica curva, ¿verdad? Digamos. Y lo que quiere decir esto es que el máximo el máximo provecho en esta curva se estaría dando cuando los circuitos cuestan 350 dólares, vendiendo 35 millones de circuitos integrados de computadora, que ese es el precio que se ve acá en esta curva. Finalmente, el último problema de matemática financiera, lo que nos dice son analizar depósitos a plazo fijo en 4 diferentes alternativas. La primera tiene un porcentaje, brinda un interés anual del 12%. La segunda alternativa tiene un interés anual del 11.5%, pero es capitalizable mensualmente. La tercera es un interés anual del 11.6, pero este es capitalizable trimestralmente. Y la última es un 11.8, pero capitalizable semestralmente. Entonces, las 4 alternativas, las tasas de interés las convertimos a la tasa de interés anual respectivamente, ¿verdad? Entonces, la primera se divide entre 1, la segunda entre 12 porque es capitalizable mensualmente, la tercera entre 4 porque se capitaliza trimestralmente y la última entre 2 porque se capitaliza semestralmente. Se convierten esos tiempos a un año, que es lo que vemos acá. Y entonces hicimos 4 alternativas. Si el depósito se retirara en el primer mes, si el depósito se retirara en el año, en el primer mes, en el primer trimestre o de forma semestral. A la hora de hacer entonces la inversión de 50.000 dólares inicial, se calcula el monto total con la fórmula del valor futuro y en todos los casos de inversión, la alternativa que brinda la mayor cantidad de dinero en el monto total es la alternativa 4 con el monto que se capitaliza semestralmente con una tasa de interés del 11.8%. Muchas gracias.